Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Siendo las 13:00 del día 10 de octubre de 2018, da inicio la 156ª sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, convocada para esta fecha, por lo cual le solicito a la Secretaria General proceda a verificar el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. En consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, se informa que el proyecto de sentencia de los expedientes TEM JDC 312-2018-3 y sus acumulados JDC 334, 352, 363, 366, así como los recursos de inconformidad 387 y 380, listados en el orden del día de la sesión convocada para esta fecha, será retirado de los asuntos a tratar con fundamento en el artículo 13, párrafo 3 del reglamento interno de este órgano jurisdiccional. En tal sentido, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son 21 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 13 recursos de inconformidad, un recurso de apelación, los cuales hacen un total de 35 medios de impugnación con las claves de identificación y actores precisados en el orden del día y en el aviso complementario fijados en los estrados de este Tribunal Electoral y publicada en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la relación de los asuntos que conforman el orden del día, magistrado presidente, magistrado. Gracias, maestra Sánchez Luna. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hubiera inconformidad, por favor les pido lo manifestemos en votación económica levantando la mano. Se aprueba. En consecuencia, se instruye a la Secretaria General dé cuenta con los proyectos de resolución que someto a consideración de este Pleno por parte de la ponencia a mi cargo en relación con los expedientes 1. TEM, diagonal JSD, diagonal 374, diagonal 2018-1. 2. De manera conjunta, los expedientes TEM JDC, diagonal 302, diagonal 2018-1 y su acumulado TEM RIN, diagonal 379, diagonal 2018-1, TEM JDC 320-2018-1 y TEM JDC 324, diagonal 2018-1 y su acumulado TEM RIN, diagonal 396, diagonal 2018-1, por tener una vinculación en el sentido que se resuelve. En tercer lugar, el TEM, diagonal RAP 422, diagonal 2018-1. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por la ciudadana Alicia Estudillo Nieto, en su carácter de candidata a regidora en la segunda posición por el Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Azochiapan, Morelos, identificado con la clave TEM, diagonal JDC, diagonal 374, diagonal 2018-1, en contra del acuerdo INPEPAC, diagonal CEE, diagonal 258, diagonal 2018, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el que se emite la declaración de validez de la elección que tuvo verificativo el 1 de julio respecto al cómputo total y la asignación de regidores en el municipio de Azochiapan, Morelos. En el presente juicio, la actora en esencia reclama la omisión de la autoridad señalada como responsable de aplicar una medida afirmativa en la asignación de regidurías del municipio ya citado, para que el Ayuntamiento de Azochiapan, Morelos, se conformara de manera paritaria, es decir, que de acuerdo a las listas presentadas por los partidos políticos, se alternaran de modo que los géneros se intercalaran entre sí, hasta agotar el número de regidurías a distribuir, ya que de ocurrir esta situación, la actora hubiese sido designada como regidora de dicho ayuntamiento, de conformidad con el criterio establecido recientemente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub-reg
1386, diagonal 2018, para que la aplicación de una acción afirmativa en el momento de la asignación de regidurías sea procedente, la misma debe cumplir con las características de generalidad destinada a regular sujetos indeterminados, además de que debe atender a un parámetro objetivo y razonable. En relación con el establecimiento de una medida de ajuste, puede traducirse en un trato diferenciado entre partidos políticos, porque a algunos se les modificaría sus listas de candidaturas, mientras que a otros no. En consecuencia, se debe establecer esas garantías para asegurar que todos los partidos políticos sean tratados de manera igualitaria y para desechar cualquier percepción de que la medida y su operación se realizan con el efecto de afectar o de no hacerlo a ciertos partidos políticos o candidaturas en lo particular. La paridad, aun cuando en su aplicación sí se individualice a una mujer en específico, no constituye un derecho individual, en donde una mujer puede reclamar que tiene mejor derecho que otra mujer. Incluso, tampoco se traduce en que una mujer tenga un mejor derecho que un hombre solo por ser mujer. Todo dependerá del contexto y de la situación específica en la cual se deberá hacer un juicio con base en el que se puede advertir que como grupo social las mujeres se encuentren en desventaja. Bajo las consideraciones anteriormente referidas y dado que en la especie no se justifica mediante algún instrumento legal, es decir, se establezca en la legislación en materia electoral o bien mediante la aprobación de lineamientos o reglas por parte de la autoridad administrativa electoral, las medidas adecuadas de ajuste de paridad de género de las listas en el Ayuntamiento de Azochiapan, Morelos, puesto que de aplicarse dicho ajuste se estaría vulnerando el principio de certeza y seguridad jurídica, así como la autodeterminación del partido político postulante. Por tal motivo es que resultan infundados los agravios hechos valer por la parte actora. Cabe resaltar que este órgano jurisdiccional, bajo el principio de progresividad de los derechos humanos y a fin de subsanar la situación general que ha impedido en el caso en concreto se optimice el principio de paridad de género en armonía con los principios de certeza y seguridad jurídica, se estima procedente vincular al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a fin de que analice la efectividad de las medidas afirmativas adoptadas hasta este momento para garantizar el derecho de las mujeres al acceso a distintos cargos de elección popular en condiciones de igualdad y con base en los resultados del análisis a que se alude. En su caso, antes del inicio del siguiente proceso electoral, emita un acuerdo en el que se establezcan los lineamientos y medidas de carácter general que estimen adecuados para garantizar una conformación paritaria de los distintos órganos de elección popular. Enseguida, doy cuenta de manera conjunta con los proyectos de resolución respecto de los expedientes identificados con las claves TEM-JDC, diagonal 302, diagonal 2018-1 y sus acumulados 320 y el recurso de inconformidad 379, así como TEM, diagonal JDC, diagonal 324, diagonal 2018-1 y su acumulado TEM, recurso de inconformidad 396, diagonal 2018-1. El primero de ellos promovido por los ciudadanos Martín Pérez Palomares, Luis Eduardo Pedrero González, Ana Laura Olascuaga Plasencia, Mayra Teresa Hernández García y su acumulado promovido por el ciudadano Guillermo Cruz Coy, en su carácter de representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal Electoral de Emiliano Zapata. Respecto al segundo juicio ciudadano, promovido por el ciudadano Aldo Fabián Ortiz Valero, y el tercero de ellos por el ciudadano Heriberto Molina Gutiérrez, y su expediente acumulado por el partido Movimiento Ciudadano en contra de los acuerdos INPEPAC-CEE, diagonal 263, diagonal 2018, INPEPAC, diagonal CEE, diagonal 275-2018, e INPEPAC, diagonal CEE, diagonal 288, diagonal 2018, respectivamente, todos ellos emitidos por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante los cuales se declara la validez de la elección. Se realiza la asignación de regidores por el principio de representación proporcional de los municipios de Emiliano Zapata, Telpatzingo y Zacualpan de Amilpas, respectivamente,
y dado que de forma similar los actores y partidos recurrentes ya citados hacen valer los agravios consistentes en la indebida aplicación de la fórmula para asignar regidurías por parte de la autoridad responsable por considerar que los partidos que obtuvieron el triunfo en la arena de la mayoría relativa fueron tomados en consideración para aplicar el límite de sobre y su representación en la asignación de regidurías y solicitaron la inaplicación del artículo 18, cuarto párrafo del Código Electoral. En el análisis de las sentencias que se ponen a consideración de este Pleno, se propone declarar fundados los agravios hechos valer por los actores y partidos recurrentes, ya que bajo una interpretación gramatical del artículo 18 del Código Electoral, se arribó a la conclusión de que la responsable aplicó incorrectamente los límites de sobre y su representación, incluyendo al presidente y síndico, elegidos en la arena de mayoría relativa, situación que vulnera el derecho de los partidos que tuvieron una mayor votación para estar en posibilidades de que les fueran asignadas regidurías adicionales. Esto derivado de la interpretación que realiza respecto de la finalidad de los límites citados, los cuales son conformar órganos plurales o con representación de las fuerzas políticas, dado que el legislador en el Estado de Morelos, bajo el principio de libertad de configuración legislativa, previó la aplicación de dichos límites únicamente en la asignación de regidurías, no así como erróneamente lo aplicó la responsable, que fue tomando en consideración para dicho límite ambas arenas. Por cuanto a la solicitud de inaplicación del artículo 18 de Código, este órgano jurisdiccional, al analizar la normatividad y de una interpretación conforme, consideró que el párrafo cuarto del artículo en cita es acorde al artículo 115, fracción octava de la Constitución Federal. Sin embargo, contrario a lo que hizo la responsable, dicho principio únicamente se aplicará en la asignación de las regidurías. En consecuencia de lo anterior, y al haberse abordado los agravios hechos valer por los actores y los partidos recurrentes, así como las particularidades en cada uno de ellos, se propone modificar los acuerdos impugnados y ordenar al Consejo Estatal expida las constancias a favor de los ciudadanos que en las sentencias de mérito se hace referencia. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución respecto del expediente TEN, /RAP, /422, /2018-1, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante suplente ante el Consejo Municipal Electoral de Temisco, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en contra del acuerdo INPEPAC, CEE, 300, 2018, aprobado en sesión de fecha 30 de julio, en donde se realiza la designación como regidores del municipio de Temisco, Morelos, de los ciudadanos Salvador Solano Díaz y Salvador Vargas Cabrera, propietario y suplente respectivamente, y se deja sin efectos las designaciones realizadas a favor de los ciudadanos Natividad Tapia Castañeda y Suki Arismendi Flores. En el proyecto se propone sobreseer el recurso promovido en virtud de que el acuerdo que originó la cadena impugnativa en el asunto es consecuencia de la observancia de lo resuelto en la ejecutoria pronunciada anteriormente por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal, con sede en la Ciudad de México en el expediente SCM-JDC, 969, 2018. Misma que fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, radicándose con el número de expediente sub-reg 772, 2018, y que el 28 de septiembre la Sala Superior resolvió desechar de plano el escrito recursal, por lo cual la sentencia del expediente SCM-JDC 969, 2018 adquirió firmeza y no es susceptible de ser cuestionada, dado el carácter de definitividad e inatacabilidad que le confiere los artículos 99, párrafo primero y cuarto en su fracción cuarta de la Constitución Federal y 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El presente asunto debe seguir los parámetros de la cosa juzgada a la manera de un reflejo sobre la misma causa. Es por ello que se propone sobreseer el recurso promovido. Es la cuenta, magistrado presidente. Magistrado. Muchas gracias, maestro Sánchez Luna. Magistrado y magistrada, están a su consideración los proyectos de cuenta.
A mí sí me Por permite. favor, adelante. Bueno, con su permiso, solamente quiero referirme sobre el juicio ciudadano 374 en cuanto a un análisis de paridad de género, y que sí destacan dos cosas muy importantes. Un criterio ya reiterado por Sala Superior el día de ayer, nuevamente lo aplicó en cuanto a los ayuntamientos del estado de Guanajuato, y que reitera una vez más este criterio, en el cual encierran cuatro elementos importantes, y que la modificación que hicieron en el Tribunal Local de Guanajuato y en la Sala Regional también, que corresponde, atentan contra, uno, el principio de certeza, que es el primero; el segundo, el principio de seguridad jurídica, que atenta contra el artículo 16 constitucional; asimismo, el tercero puedo denominarlo atenta contra el derecho de autodeterminación de los partidos políticos; y por último, el derecho a ser electos quienes son postulados en un orden de prelación preestablecidos. Esos son los 4 puntos muy importantes en los cuales se está basando la Sala Superior, y que pues de manera reiterada pues ya está impactando en nuestro sistema electoral. El último punto que quiero comentar es que también está realizando ya una prospectiva, toda vez de que ya está avanzando para que el siguiente proceso electoral, o los siguientes procesos electorales realizados en otras entidades, ya previniendo los OPLES que se deberán establecer previamente antes de la jornada electoral, esos acuerdos o lineamientos de registro, efecto de que no atenten contra los elementos que acabo de mencionar. Muchas gracias, magistrado. Una intervención. Bueno, yo también solo complementaría las acertadas consideraciones que acaba de exponer el magistrado Hurtado. Me parece que por más que hubiéramos querido aplicar la paridad en los asuntos que han sido dado cuenta por la secretaria, pues sí hay otros elementos, como acertadamente lo señala el magistrado Hurtado, otros principios que se tienen que armonizar para poder respetar la autodeterminación de los partidos, la certeza y el derecho de los candidatos que ya fueron registrados. Fue evolucionando ese criterio hasta que las últimas, el caso de Coyuca de Benítez, el caso de Guanajuato, pues la Sala Superior ya ha tomado unas decisiones que respetan estos principios, en mi opinión, armonizan correctamente la paridad de género junto con otros principios que deben prevalecer en el proceso electoral. Y afortunadamente, no para este proceso evidentemente, pero como ya se hizo notar, habrá que la autoridad administrativa electoral en principio tendría que analizar qué tan efectivas han sido las medidas que se han implementado. Si ustedes me lo preguntan, y para nosotros es un motivo de satisfacción y orgullo haber podido aplicar los lineamientos que en su momento aprobó el INPEPAC, fueron impugnados por algunos partidos políticos y después fueron confirmados por la Sala Regional, la Sala Superior, lo que nos permitió aplicar esos principios. Y tenemos un Congreso, la verdad es que no tengo el dato, pero creo que a nivel nacional somos un modelo, porque el 70% de nuestros diputadas integran el Congreso frente a otros 6 compañeros que lo forman. Entonces, creo que ha ido avanzando la paridad de género, se está disminuyendo ese rezago que estaba prevaleciendo, y seguramente en el análisis que hará el INPEPAC, pues encontrará algunos elementos para que en el próximo proceso pues apliquemos lo que corresponda. Con estas consideraciones, le pediría a la maestra Sánchez Luna que por favor tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrado presidente. Magistrada Marta Elena Mejía. A favor. Gracias. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. A favor, y en términos de todos y cada uno de los proyectos en la cuenta. Gracias. Magistrado presidente Carlos Alberto Puig. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado presidente, informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, se resuelve en el expediente TEN/JC/374/2018-1, primero, son infundados los agravios esgrimidos por la ciudadana Alicia Estudillo Nieto
en los términos de lo resuelto en el considerando séptimo de la sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo IMPEPAC-CE/258/2018 de fecha 9 de julio, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el que se emite la declaración de validez y calificación de la elección que tuvo verificativo el día 1 de julio del año 2018 respecto del cómputo total y la asignación de regidores del municipio de Azochiapan, Morelos. En los expedientes TEN-JDC-302-2018-1 y su acumulado TEN-RIN-379-2018-1, los JDC 320, 324 y el RIN 396, en cada caso se resuelve. Primero, son fundados los agravios hechos valer en los juicios ciudadanos y recursos de inconformidad, en términos de lo expuesto en el último considerando de las resoluciones correspondientes. Segundo, se modifican en lo que fue materia de los medios de impugnación que se resuelven los acuerdos IMPEPAC-CE/263/2018, IMPEPAC-CE/275/2018 e IMPEPAC-CE/288/2018, emitidos por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para los efectos precisados en el presente fallo. Tercero, se ordena al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana realice las actuaciones precisadas en el último considerando de esta sentencia dentro de los plazos establecidos para ello. Adicionalmente, en el expediente TEN-JS-302-2018-1 se desecha de plano el juicio ciudadano promovido por el actor Luis Eduardo Pedrero González en términos de lo precisado en el considerando tercero de la correspondiente sentencia. Y en el expediente TEN-RAP-422-2018-1 único, se sobresee el recurso de apelación TEN-RAP-422-2018-1 por lo expresado en el último considerando del presente fallo. Por otra parte, se instruye a la Secretaria General de cuenta con los proyectos de resolución que someta a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada maestra en Derecho Marta Elena Mejía en relación con los expedientes 1. De manera conjunta, TEN-JDC 300/2018-2, TEN-JDC 311, JDC 385. En segundo término, JDC 329 y sus acumulados RIN 391, RIN 413, por tener una vinculación en el sentido en que se resuelve. En segundo lugar, el TEN 295 y sus acumulados JDC 331, JDC 426, RIN 382 y RIN 441, diagonal 2018-2. Por favor, maestra. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Primeramente doy cuenta de manera conjunta con los proyectos de resolución de los expedientes identificados con las claves TEN, diagonal JDC, diagonal 300, diagonal 2018-2, de igual forma el 311, 385, 329 y sus acumulados de RIN 391 y RIN 413. El primero de ellos, promovido por los ciudadanos Sergio Vences Avilés y Cesario Pozos Alvarado en su calidad de candidatos del Partido de la Revolución Democrática. El segundo, promovido por el ciudadano Abelardo Arias Carreño en su carácter de candidato del PRD. El tercero, promovido por el ciudadano Alfonso Morales Fuentes en su carácter de candidato del PRD. Y el cuarto, promovido por el ciudadano Marco Antonio Braca Velázquez en su carácter de candidato del Partido Morena, así como los recursos de inconformidad acumulados, ambos promovidos por el Partido Morena en contra de los acuerdos IMPEPAC-CEE, diagonal 285, 270, 268 y 278, respectivamente, emitidos por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante los cuales se declara la validez de la elección, se realiza a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional de los municipios de Yautepec, Miacatlán, Conacatepec y Tetela del Volcán, respectivamente. De forma similar, los actores y partidos recurrentes antes referidos hacen valer los agravios consistentes en que la fórmula para la asignación de regidores
por el principio de representación proporcional es inconstitucional, por tanto solicitan su inaplicación. Asimismo, refieren que la referida fórmula fue interpretada de manera errónea por la autoridad responsable. En la propuesta se propone determinar que les asiste parcialmente la razón a los actores y partido recurrente, en virtud de que los límites de sobrerepresentación en la asignación de regidurías es constitucional, por tanto no debe inaplicarse. Sin embargo, tienen razón en expresar que la responsable hizo un desarrollo equivocado de la fórmula de asignación por las razones que enseguida se exponen. El artículo 18 del Código es acorde a las disposiciones de la Constitución Federal contenidas en el artículo 115, fracciones primera y octava, puesto que establece la existencia de límites de sobre y su representación, porque el principio de representación proporcional previsto constitucionalmente para la integración de los ayuntamientos se debe entender como un sistema para garantizar de una forma más efectiva el derecho de participación política de la minoría mediante una representación más adecuada a todas las ideologías políticas relevantes, con la finalidad de evitar efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, lo que se logra de mejor manera con tales límites. En este sentido, se estima que la fórmula fue aplicada de manera errónea por la responsable, toda vez que debió observar los límites de sobre y su representación únicamente respecto a la asignación de regidurías, no a la integración total del órgano, de tal manera que para calcular el porcentaje de representación en el cabildo no debió contar los espacios obtenidos por mayoría relativa, porque se estaría adoptando el mismo criterio de integración de una legislatura para la asignación de regidores de un cabildo. En consecuencia, se propone modificar los acuerdos impugnados y ordenar al Consejo Estatal expida las constancias a favor de los ciudadanos que en las sentencias de mérito se hace referencia. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y recursos de inconformidad, identificado con la clave TEM/JDC, 295, 2018-2 y sus acumulados, promovido por Mercedes Adriana Ríos Irra y otros, en contra del acuerdo mediante el cual el Consejo Estatal asignó regidores por el principio de representación proporcional en el municipio de Temisco, Morelos, mediante acuerdo INPEPAC, CEE, 273, 2018. En síntesis, quienes inconforman ante este órgano jurisdiccional convierten esencialmente dos puntos: que la fórmula aplicada por el INPEPAC para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Morelos es lo que se logra de mejor manera con tales límites. En este sentido, se estima que la fórmula fue equivocadamente aplicada por la responsable, toda vez que debía observar los límites de sobre y su representación, pero respecto a la asignación de regidurías, no a la integración total del órgano. Así que para calcular el porcentaje de representación en el cabildo no debió contar los espacios obtenidos por mayoría relativa, porque se estaría adoptando el mismo criterio de integración de una legislatura para la asignación de regidores de un cabildo, lo cual no puede materializarse dadas las características tan distintas de esos órganos como lo son, que las legislaturas y los ayuntamientos tienen distinta naturaleza, integración, modalidad de elección, atribuciones, que no fue voluntad del legislador incluir en la asignación de regidurías los escaños ganados, presidente y síndico. Aunado a que aplicar la fórmula de asignación de regidurías en los términos que lo hizo la autoridad responsable, se estaría violando un principio básico del sistema electoral, que contar con mayores votos nunca implique menos cargos de elección popular. Ahora bien, respecto al tema de que no se observó la integración paritaria del cabildo, se arriba a la conclusión de que en el caso de Morelos, la legislación determina que la paridad de género se agota en la postulación, si bien se considera que la paridad y la igualdad son principios que se encuentran reconocidos en nuestro orden jurídico. Sin embargo, se estima que no es obligatorio acudir a la implementación de medidas afirmativas.
Es la cuenta, magistrado presidente. Magistrado. Muchas gracias, magistrada, magistrado. Están a su consideración los proyectos de cuenta. Si no hubiese manifestación de su parte, licenciada maestra Sánchez Luna, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. A favor. Gracias. Magistrada Marta Elena Mejía. Gracias. Magistrado Carlos Alberto Puy Hernández. Con los proyectos de cuenta. Gracias. Magistrado presidente, informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. Consecuentemente se resuelve en los expedientes TEN JDC 300, JS 311, JS 385, JS 329, sus acumulados RIN 391, RIN 413, pertenecientes todos a la ponencia 2. En cada caso se resuelve. Primero, se modifican los acuerdos INPEPAC diagonal CE diagonal 235 diagonal 2018, INPEPAC diagonal CE diagonal 278 diagonal 2018, INPEPAC diagonal CE diagonal 270 2018 e INPEPAC diagonal CE diagonal 268 2018 de 9 de julio, emitidos por Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Segundo, en consecuencia, se dejan sin efecto las constancias de asignación otorgadas a Fernando Juárez Ruiz, Carlos Alberto Bricaire Ortiz, Luis Antonio Martínez Álvarez, Alberto Rodríguez Castro, Evangelina Payares Santana, Ana Karen Varela Nabor, María Isabel Ramírez Carrillo y Brenda Maite Abad Vidal como regidores propietarios y suplentes respectivamente. Tercero, se ordena al Consejo responsable otorgue las constancias de asignación de regidores de representación proporcional a Sergio Vences Avilés, Cesario Pozos Alvarado, Marco Antonio Braca Velázquez, Alberto Lavín Márquez, Abelardo Arias Carreño, Antonio Laguna Hernández, Alfonso Morales Fuentes y Francisco Javier Sánchez Bucito, como regidores propietarios y suplentes según corresponda. Lo anterior dentro del término de 3 días, contadas a partir del día siguiente que reciba la notificación de esta sentencia, apercibido de que en caso de incumplir con lo ordenado se le aplicará uno de los medios de apremio de acuerdo con el artículo 109 del reglamento interno de este Tribunal Electoral. Adicionalmente, en el expediente TEN-RIN diagonal 391 diagonal 2018-2 se desecha el recurso de inconformidad interpuesto por el partido Morena de conformidad con el considerando segundo de la presente resolución. Por lo que se refiere a los expedientes TEN-JS 295 y sus acumulados JS 331, JS 426, RIN 382 y RIN 411, también de la ponencia de la magistrada Marta Elena Mejía. Primero, se modifica el acuerdo INPEPAC diagonal CE diagonal 273 diagonal 2018 del 9 de julio y se confirma el acuerdo INPEPAC diagonal CE diagonal 300 diagonal 2018 de fecha 30 de julio, ambos emitidos por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Segundo, en consecuencia, se dejan sin efecto las constancias de asignación otorgadas a Damaris Romero Hernández e Isi Ponciano Gutiérrez del Partido Encuentro Social. Tercero, se ordena al Consejo responsable otorgue las constancias de asignación de regidores de representación proporcional a Eustolio Pani Barragán y José Antonio Jaramillo Navarro, quienes se encuentran como propietario y suplente respectivamente en la posición número 2 de la lista de candidatos registrada por Morena. Lo anterior dentro del término de 3 días, contados a partir del día siguiente que reciba la notificación de esta sentencia, apercibido de que en caso de incumplir con lo ordenado, se le aplicará uno de los medios de apremio de acuerdo con el artículo 109 del reglamento interno de este Tribunal Electoral. Cuarto, se vincula al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para que, con base en la parte considerativa final de este fallo, en su caso, antes del inicio del siguiente proceso electoral, emite un acuerdo en el que se establezcan los lineamientos y medidas de carácter general que estime adecuados para garantizar una conformación paritaria de los distintos órganos de elección popular. Continuando con el orden del día, se instruye a la Secretaría General de cuenta con los proyectos de resolución que someta a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado y doctor Francisco Hurtado Delgado en relación con los expedientes 1. De manera conjunta, 2. TEN JDC 315 y sus acumulados JDC 330, JDC 335, RIN 386 y RIN 407, así como
JS 323, sus acumulados JS 242 y RIN 409, por tener una vinculación en el sentido en que se resuelve. En segundo lugar, de igual forma y de manera conjunta, los expedientes JS 316, JS 338, sus acumulados JS 339, RIN 394, RIN 400, así como el JS 402, RIN 402 y JS 340, por tener vinculación en el sentido en que se resuelve. Y en tercer y último lugar, el TEM RIN diagonal 395, diagonal 2018-3. Por favor, maestra. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado, magistrada, primeramente doy cuenta de manera conjunta con los proyectos de resolución de los expedientes identificados TEM diagonal JDC diagonal 315 2018-3 y sus acumulados JDC 330, 335, así como el recurso de inconformidad 386 y 407. Asimismo, el TEM diagonal JDC 323 diagonal 2018-3 y sus acumulados JDC 342 y su recurso de inconformidad 409. Promovidos por los ciudadanos Flor Elizabeth López Manzanares y otros, así como los partidos políticos Socialdemócrata de Morelos y Morena, Fabiola Aeropagita Hernández Ceja y otros, y el partido político Morena. En contra de los acuerdos INPEPAC diagonal CEE diagonal 264 diagonal 2018, INPEPAC diagonal CEE diagonal 267 diagonal 2018. Todos emitidos por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el que se emite la declaración de validez y calificación de la elección que tuvo verificativo el 1 de julio del año en curso, respecto del cómputo total y la asignación de regidores en los municipios de Huitzilá y Jojutla, Morelos, así como la entrega de las constancias de asignación respectivas. Del análisis de las constancias que obran en autos, así como de la manifestación expresa de los promoventes, se advierte que al analizar la aplicación de la fórmula existe una irregularidad en los resultados obtenidos por el Consejo Estatal, toda vez que no toma en consideración los resultados totales de la votación del partido Morena. Respecto al principio de paridad de género, en el proyecto se señala que de aplicarse una acción afirmativa en la asignación de regidurías en el municipio respectivo con posterioridad al día de la jornada electoral, generaría una transgresión al principio de certeza al cambiar las reglas una vez que los ciudadanos votaron. En virtud de lo anterior, se ordena al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana modificar los acuerdos INPEPAC diagonal CEE 264 y 267 en términos de lo precisado en las resoluciones respectivas. Enseguida doy cuenta, de igual forma de manera conjunta, con los proyectos de resolución relativos a los expedientes TEM diagonal JDC 316 diagonal 2018-3, así como el JDC 338 y sus acumulados JDC 339, recurso de inconformidad 394 y de igual forma juicios ciudadanos 400, 402 y recurso de inconformidad 412, así como el JDC 340. Promovidos por Isauro Rosales Ramírez, Yosimar Mejía Beltrán, Roxana Aguilera Mejía, César David Rivera Sánchez, Ramón Álvarez Flores, Juanita Elizabeth Olamendi, Citlali Casales Cardona, Celia Alvarado Morales, Uriel Barragán Sánchez y Freddy Carmaño Alvarado, y los recursos de inconformidad promovidos por el partido político Morena respectivamente. En los proyectos correspondientes se razona que del análisis de las constancias que obran en autos se tiene como fundado los agravios expuestos por la actora por las siguientes consideraciones. El recurrente señala la omisión de la inaplicación del artículo 18, segundo párrafo. En ese sentido, la interpretación que realiza la autoridad responsable resulta errónea al considerar tanto al presidente municipal como al síndico como figuras o elementos que deben de considerarse para efectos de determinar la sobrerepresentación en la integración de un ayuntamiento.
toda vez que los regidores son la base de dicho órgano en atención al número de personas que lo integran y las funciones que desempeñan, por lo que la asignación de regidores se debe de realizar entre el número de regidores que forman cada ayuntamiento y no en el total de las personas que constituyen el mencionado órgano. Dicho lo anterior, para poder determinar un límite real de sobrerepresentación o subrepresentación, se debe de considerar únicamente al número de regidurías por asignar, ya que el principio de representación proporcional constituye un método de elegir representantes que está referido en la relación directamente proporcional entre el número de puestos por asignar y los votos obtenidos por cada partido político. En ese sentido, se advierte que la aplicación literal del artículo antes citado únicamente expresa la asignación de regidurías, no así tomar en cuenta a los integrantes del cabildo, es decir, que al integrar la figura del presidente municipal y síndico. Por tanto, este tribunal considera que la interpretación que realizó la responsable vulnera de manera directa la representación proporcional y el principio de equidad, ya que se ve afectado directamente el cociente electoral de asignación. En esa tesitura se ordena al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana modifique los acuerdos INPEPAC /CEE diagonal 274, así como el 276, en términos de los precisados en las resoluciones respectivas. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución en el expediente TEM /RIN 395 2018-3, derivado del recurso de inconformidad promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos en contra de la declaración de validez de la elección y de la entrega de constancia de mayoría que acredita como regidora municipal electa de Jonacatepec, Morelos, a la ciudadana Brenda Grisset Barreto Sánchez, postulada por el partido político Movimiento Ciudadano. En el proyecto se razona estimar infundados los agravios del partido recurrente, en virtud de que de autos se desprende que la ciudadana Brenda Grisset Barreto Sánchez, al momento de registrar ante el Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, del INPEPAC, acompañó a su solicitud sendos documentos con los que demostró ser morelense por nacimiento. Asimismo, realizó actos tendientes a obtener su constancia de residencia y que por causas ajenas a su voluntad no le fue entregado dicho documento, por lo que incluso tramitó juicio de amparo en contra de la omisión de expedir la constancia de residencia solicitada. Asimismo, la máxima autoridad electoral ha sostenido que los organismos públicos electorales locales deben observar en todo momento los derechos humanos establecidos en la norma fundamental y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, debiendo interpretar otorgando a las personas la protección más amplia a sus derechos fundamentales bajo el principio pro homine o pro persona, por lo que si bien pueden existir documentos que resulten preferibles para la acreditación de la residencia, lo cierto es que la satisfacción de exigencias legales sustanciales que incidan en requisitos de elegibilidad o para el nombramiento de funcionario no debe subordinarse a elementos formales como lo es la exigencia de documentos específicos, sino que se deben aceptar otros elementos permitidos por el orden jurídico que hagan posible su plena satisfacción. En este contexto es que se propone al Pleno de este tribunal confirmar el acuerdo número INPEPAC /CEE 268 2018 expedido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada. Muchas gracias, secretaria general. Magistrado y magistrada, están a su consideración los proyectos de cuenta. Por favor, doctor Hurtado. Con su permiso, solamente quiero hacer dos comentarios. Uno respecto a los juicios ciudadanos y asimismo a los recursos de inconformidad identificado con el 323 y la serie de vinculaciones que hay de asuntos en cuanto al tema de la asignación de regidurías. Quiero hacer de manera concreta que, en primer lugar, para empezar, pues es un tema que nos hereda la 53 legislatura en su modificación o reforma que hizo en últimos días antes de que iniciáramos el proceso. Asimismo, hasta los errores que hubo de publicación, entre una publicación que hace la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado a través del código que publican en su página,
y por la publicación del periódico Tierra y Libertad, en donde omiten la inscripción de un párrafo. Creo que desde ahí causa muchas confusiones. Precisamente esas confusiones que nos hace en la modificación del artículo 18, que lo deja totalmente con una ambigüedad y que nos dejan esa tarea precisamente de llevar a cabo la interpretación conforme. Es por ello que sí quiero también, en primer lugar, también conceptualizar, tener una diferencia totalmente de lo que son los conceptos de lo que es un cabildo con lo que es regidores. Totalmente, el cabildo es el órgano completo, presidencia, sindicatura y los regidores que lo integran. Regidores, por sentido común, solamente es el grupo de los puros regidores que se designan por representación proporcional. Presidencia, sindicatura, por mayoría relativa. Por obvia razón, pues hay una naturaleza totalmente distinta también de que se hace o se equipara a un órgano colegiado o un órgano legislativo a un órgano municipal. ¿Por qué? Porque son naturalezas totalmente distintas. En nuestro caso ahora con la reforma que hubo de 20 diputados, no se puede comparar con un municipio, por ejemplo, Huitzilac, que tiene 3 regidores. Hay diferentes números de regidores en cada uno de los municipios. Hay de 3, 5, 7, 9 y 11. Entonces no podemos también poder llevar a cabo o darle ese mismo tratamiento a esas integraciones. Y por último, pues también hablar sobre el artículo 115, en donde se establece precisamente la autonomía y la gobernabilidad que debe haber en un ayuntamiento, en efecto, y de acuerdo al respeto del voto que emitieron el 1 de julio, en cuanto al número de votos que tuvieron las presidencias municipales y que disminuye precisamente e impacta a la asignación de regidurías y que por ende pues queda muy en estado de defensión la presidencia municipal y dejando con algunas posibilidades de ingobernabilidad. Es por ello que hago esa propuesta, esperando me puedan apoyar. Les cuento. Muchas gracias, magistrado. Al no haber otra intervención, por favor, secretaria general, tome la votación. Con gusto, magistrado presidente. Magistrada Marta Elena Mejía. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Francisco Hurtado del Val. A favor de mis proyectos. Gracias. Magistrado presidente Carlos Alberto Pú Hernández. Con los proyectos de cuenta. Gracias. Magistrado presidente, informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, se resuelve en los expedientes TEN-JS 315, diagonal 2018-3 y sus acumulados JS 330, JS 335, RIN 386, RIN 407, luego el JDC 323 y sus acumulados JS 342, RIN 409. En cada caso se resuelve. Primero, se modifican los acuerdos INPEPAC diagonal CE diagonal 264-2018 e INPEPAC diagonal CE diagonal 267-2018 emitidos por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para los efectos precisados en los presentes fallos. Segundo, en consecuencia, se dejan sin efectos las constancias de asignación otorgadas a Mauro Acosta Rojas y Juan Gonzalo Martínez Blas, postulados por el Partido Verde Ecologista de México, y Carlos Alberto Brito Ocampo y Alicia Guadalupe Rebollo Hurtado, postulados por el candidato independiente. Tercero, se ordena al Consejo responsable otorgue las constancias de asignación de regidores de representación proporcional a Mario Oliveros García, Eric González Vara, Ana Lilia Tobar Morales y Amanda Martínez Morán, quienes se encuentran como propietarios suplentes respectivamente registrados por Morena. Lo anterior deberá realizarlo en el término de 3 días contados a partir de la legal notificación de la presente sentencia. Percibido que en caso de incumplir con lo aquí ordenado, se le podrá imponer como sanción alguna de las medidas previstas por el artículo 109 del reglamento interno de este tribunal. Cuarto, se vincula al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para que, con base en la parte considerativa final de este fallo, en su caso antes del inicio del siguiente proceso electoral, emita un acuerdo en el que se establezcan los lineamientos y medidas de carácter general que estima adecuados para garantizar una conformación paritaria de los distintos órganos de elección popular.
En los expedientes TEN JS 316 diagonal 2018-3, el JS 338 y sus acumulados JDC 339, RIN 394, RIN 400, JDC 402, RIN 412, TEN JS 340, en cada caso se resuelve. Primero, se modifican los acuerdos INPEPAC diagonal CE diagonal 274 diagonal 2018, INPEPAC diagonal CE diagonal 269 diagonal 2018 e INPEPAC diagonal CE diagonal 276 diagonal 2018, emitidos por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para los efectos precisados en los presentes fallos. Segundo, en consecuencia, se dejan sin efecto las constancias de asignación otorgadas a Norma Toledo Hernández, Rosa Isela Ortega Espinosa, Levivani Arteaga Hernández y Carlos Yermo Millán, postulados por los partidos políticos Encuentro Social y Humanista respectivamente, así como las constancias de asignación otorgadas a Miguel Ángel Villamil Ortiz, Jorge Villamil Ortiz, Eduardo Hernández Jacobo y Horacio Solís Barragán, postulados por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Encuentro Social respectivamente, y las constancias de asignación otorgadas a Aarón Aguilar Linares y Sabdiel González Quirós, postuladas por el partido político Morena. Tercero, se ordena al Consejo Responsable otorgue las constancias de asignación de regidores de representación proporcional a Roxana Aguilera Mejía, María Eugenia Patiño Reséndiz, Jonathan Ochoa Lima y Gabriel Gómez Hurtado, propietarios y suplentes, todos ellos postulados en primera y segunda posiciones por el Partido Revolucionario Institucional respectivamente, así como a César David Rivera Sánchez y Ramón Álvarez Flores y a Juanita Elizabeth Orlamendi Lagunes y Citlayo Casales Cardona, propietarios y suplentes respectivamente, todos postulados por Morena, y a Isauro Ramírez Rosales y Yosimar Mejía Membrán, quienes se encuentran como propietarios suplentes respectivamente, registrados por el Partido Verde Ecologista de México. Lo anterior debe realizarlo en el término de 3 días contados a partir de la legal notificación de la presente sentencia, apercibido que en caso de incumplir con lo aquí ordenado, se le podrá imponer como sanción alguna de las medidas previstas por el artículo 109 del reglamento interno de este tribunal. En el expediente TEM diagonal RIN diagonal 395 diagonal 2018-3, primero, es infundado el agravio hecho valer por el representante suplente del Partido Socialdemócrata de Morelos, y segundo, se confirma el resultado del acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, así como la declaración de validez de la elección y la expedición de la respectiva constancia de mayoría a favor de la ciudadana Brenda Griset Barreto Sánchez. Y al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 14:03 del día 10 de octubre de 2018. Buenas tardes. Buenas tardes. Tribunal Electoral del Estado de Morelos.